Amigos, con el gusto de saludarlos una semana más en esta entrega de La Disidencia, donde vamos a estar hablando de los temas que más divierten a la nación, como por ejemplo el asunto de la Sedena, que es quien más espía. Este asunto ya se le está saliendo de control al presidente, porque además se ha hecho saber que esos espionajes son sin órdenes judiciales. También después de la resolución de la Corte, pues estamos ante una disyuntiva muy sencilla. ¿El presidente va a acatar o no va a acatar la resolución del máximo tribunal del país ante las infiltraciones de la DEA pues esta forma de operar? El presidente contesta en una mañanera que estas infiltraciones son abusivas y vulgares. Óiganlo al señor. Y finalmente, en el tema del INAI, Adán Augusto le da línea a senadores el día de hoy. Alguna senadora del PAN ya interpuso los recursos para llevar a un juicio político al secretario de Gobernación, y finalmente en los 2 días pasados se hizo una pasarela de los candidatos de la oposición. Esos son los temas que más han sido relevantes y de los que vamos a estar hablando. Suscríbanse a los diferentes canales, a las diferentes plataformas, Alterno 180, a las redes de Luis Berman, a las redes de un servidor, y un saludo a todas las plataformas amigas. Vamos a comenzar este programa. Amigos, yo soy Octavio Catalán. Este es el programa favorito que ustedes pueden encontrar en todo el internet sobre análisis político, y vamos a estar haciendo, pues básicamente nunca está de más recordarles que estos programas son de opinión, para que nadie diga, ustedes como comunicadores o como informadores son sesgados y sí, sí lo somos, tenemos nuestra opinión, y casi todos los que hacemos estos programas somos abiertamente no antipeje, no tenemos pejefobia, tenemos misopegia, lo detestamos, y por eso vamos a invitar a mi querido Aminadab, con quien tengo el gusto de hacer estos programas desde hace ya un tiempo. ¿Cómo estás, Octavio? Oye, Bien, bien, brother. no, pues a todo dar, digo, yo siento que ahorita te está afectando el pejevirus, ¿no? Porque no hay pejefobia, pero sí hay pejevirus, y sí te notas ligeramente afectado de la garganta. Espero que pronto salgas adelante. Pero mira, déjame decirte rápidamente algo. Yo sí veo muy complicada la situación, porque mucha gente no comprende que para poder hacer una observación y un análisis objetivo tienes que tener un punto de vista, ¿no? El que no tiene ideas y el que es neutro y el que quiere ser políticamente correcto, pues acaba siendo parte del montón. Por eso aquí, pues ni modo, tenemos ideas y no tenemos las mismas ideas, entonces por eso esto se pone bueno. Es que nunca falta el trasnochado que dice, ustedes son unos chayoteros vendidos y cosas por el estilo. Pues, a ver, Saludos. expresamos lo que nos viene en gana, y nos viene en gana despotricar contra el peje mañana, tarde y noche. Pues hace puras idioteces, pues. Pues, ¿qué nos queda? Oye, brother, pues presenta a nuestro invitado del día de hoy, porque es un amigo de ambos, con quien ya hemos compartido varios espacios, y pues con conocimiento de causa nos va a hablar de algunos temas que se cocinan, sobre todo los de Estados Unidos. Claro que él es un conocedor de toda la política nacional, pero en estos temas seguramente traerá información muy valiosa. Pues sé muy bienvenido aquí a La Disidencia, mi querido tocayo Rafa Elías. Es uno de los politólogos más lúcidos que conozco, de la gente que está no solamente con su opinión, sino que además está viviendo en el día a día esta situación. Nunca se ha alejado de México, aunque ya tiene muchos años viviendo en Nueva York. Y bienvenido, tocayo. Es un gusto que estés en La Disidencia con nosotros, y esperamos que sea la primera de muchísimas veces que estés por aquí. Ojalá, el gusto es mío. Muchas gracias a los dos por invitarme. Ya tenía yo muchas ganas de estar en este programa. Gracias, tocayo. Gracias, Octavio. Oye, pues vamos a arrancar con este asunto de la Sedena. Salen varios periódicos esta nota, que con el tema de Pegasus, pues es la dependencia gubernamental que más espía en el mundo. A ver, no en México, en el mundo.
Entonces, pues el gobierno humanista de López Obrador saltándose, ya sabemos que él va a decir que no me vengan con que la ley es la ley, sin órdenes judiciales ni mucho menos, y sin que alguien le va a decir que militariza el país, porque ya saben que se ofende como princeso, pues espía sin más, sin ton ni son, y el punto es que va muy hilado al siguiente tema. ¿Por qué la DEA tiene que infiltrar a algunos de sus agentes en cárteles de este país cuando se supone que esa es una labor de inteligencia que debería estar haciendo México? A ver, Entonces, a ver, no hacen su labor de inteligencia. Viene la DEA y le hacen la tarea y además dice, no, nosotros no espiamos, pero lo exhiben en el mundo que es el gobierno que más espía y no espía a los delincuentes. Espía a activistas, a cualquier persona que es Periodistas. contrario a su régimen, activistas. O sea, está cabrón este cuate, mano. Y luego a ver, dicen que por qué le tiramos tanto a su abuelito, pues. A ver, no es que le tiremos tanto, a ver, hay un problema, tú mismo lo mencionas, ¿no? O sea, su discurso toda la vida ha sido, no, nosotros no vamos a espiar, nosotros no somos autoritarios, nosotros no perseguimos, y bueno, pues nos queda claro que todo lo que diga es al revés, ¿no? Pero el principal problema aquí es que cuando se evidencian estas contradicciones, cuando es claro que el gobierno actual, la perspectiva es justamente ser un gobierno que está persiguiendo, o sea, con esta idea de mantener el poder, lo hace a partir de utilizar recursos que no son legales. Ya sabemos que el presidente la legalidad no le importa, lo acabamos de ver ayer con el tema de la Suprema Corte, pero lo más importante es que hay toda una intencionalidad de estar espiando, ¿no? Dicen, es que lo que pasa es que nosotros no usábamos el Pegasus, pero usan todo el sistema este de los PGBoots, tienen su inteligencia artificial, tienen sus big data, tienen todos los recursos tecnológicos para ir en contra de quienes están oponiéndose a su gobierno. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que, a ver, cuando se revela este tema, yo creo que la mayor indignación que le ha de haber dado al presidente cuando Estados Unidos dio a conocer que infiltró agentes con los chapitos, fíjate, infiltrarlos es exponerlos a que pierdan la vida, ¿eh? A ver, o sea, tú sabes perfectamente que meter un espía dentro de una organización criminal es un tema de que verdaderamente son gente que está arriesgándolo todo en aras de defender, en este caso, pues al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero seguramente cuando ya se infiltraron, cuando ya estás en el círculo de confianza de estas mafias, pues claro que ahí se saben cuáles son las relaciones con el gobierno local, con el gobierno nacional, entonces, lo que más debe haberle dado coraje a López Obrador, y justamente por eso dice, es que no nos avisaron, es que no tenemos ningún conocimiento, pues claro, pues porque él va y se lo va a ir a contar a la mamá del Chapo. Es que no se vayan a enterar de todos los detalles Eso. de las visitas a Badiraguato que hace sin Claro, prensa, claro, por ¿no? eso. A ver, es que ahí está el primer punto y la indignación. Y entonces, por eso le urge, pues, tratar de ampliar oye, ¿y cómo le van a quitar el mando militar a mi órgano represivo, que es la Guardia Nacional, para que finalmente yo también tenga el control de ella, ¿no? Entonces, a ver, se le cae con estos hechos de estos últimos 3 días. Primero se le cae el discurso, segundo se le cae la estrategia y tercera, pues se le cayó hasta la ropa interior, mano, porque ya quedó expuesto pues, totalmente, ¿no? O sea, no hay ni para dónde hacerse, ¿no? O sea, a ver, saben Yo pensé que iba a hasta decir se dónde le está. cayó la cara de vergüenza, pero este cabrón no tiene, No, ¿no? no, no, pero a ver, no, no. A ver, es además para que quede expuesto lo más miserable del asunto, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo veas, Tocayo, porque sí está cañón. Pues mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un poquito de historia. La DEA ha trabajado en conjunto con las fuerzas de inteligencia y las Fuerzas Armadas de México desde hace muchísimos años. O sea, por alguna razón mandaron matar a Kiki Camarena, ¿no? Que esto fue en los 80, o sea, imagínate, ya llevamos 40 años por lo menos que sabemos que la DEA coopera con México. Y, por ejemplo, en épocas de Calderón era abiertamente, él lo decía, ¿no? Nosotros estamos aquí cooperando con México y con sus fuerzas de inteligencia porque es la mejor manera, es un problema que nos atañe a los dos y entre los dos lo podemos resolver mejor que cada uno por separado. Entonces llega este güey, el pinche López Obrador, y lo primero que hace es correr a la DEA, los corre del territorio mexicano, siendo que yo nunca vi ninguna razón porque una de las condiciones que tenía
la DEA para poder operar en México es que no hubieran agentes armados, y nunca los hubo. Era simplemente labores de inteligencia tanto financiera como de campo. Entonces llega este güey, los corre y, pues bueno, empezamos a ver la relación tan estrecha que tiene López Obrador con el señor Guzmán Loera, la mamá, los viajes a Badiraguato, el liberar a Ovidio, el ahora tenerlo detenido, y después de que Estados Unidos lleva meses tratando de extraditarlo, este güey nada más se hace pendejo. Pues bueno, llegó un momento en que la DEA dijo, hasta aquí vamos a Y a llegar. Rafa Quintero, ¿eh? Sí, A Rafa ver, Quintero. son dos temas, porque recordemos que cuando capturaron a Rafa Quintero, se cayó un helicóptero de la Marina. A Caro Sí. Quintero. Y no han esclarecido quién lo tiró, cómo lo tiró, cuál fue el modo, porque además eran elementos de la Marina de los más preparados de los convenios del Plan Mérida. Sí. Entonces, hay varios elementos que parece que es un desquite de López capturar a dos personas sobre los que iba a Estados Unidos porque tienen al Chapo allá en Nueva York. Ojo, estoy especulando, pero pues soy un especulero, entonces síganle. Bueno, y entonces, como les decía, llega a Estados Unidos y dice, bueno, ya, hasta aquí llegaste, cabrón. O sea, te he estado pidiendo durante 4 años y medio que combatas las organizaciones del crimen organizado. Ya tengo yo la presión, o sea, hablando del gobierno demócrata de Biden hoy, ya tengo yo la presión de los republicanos, que empezó desde junio del año pasado, cuando esta institución que tiene las cámaras, que les hace análisis político, le presentó un documento donde mostraba dónde están actuando cada uno de los cárteles en todo el territorio mexicano, dónde se están peleando, dónde los tienen dominados, y fue la primera vez que se planteó en ese documento oficialmente, que lo tomó Ted Cruz y fue el que lo hizo público, el declarar a estas organizaciones como organizaciones terroristas. Biden no quería, pero bueno, empezaron las presiones desde entonces, que fueron subiendo de tono. A Ted Cruz se le sumó Marco Rubio, después se sumó un demócrata, Bob Menéndez, y así empezó a crecer el quórum de gente pidiéndole a México que empezara a hacer algo, ¿no? Porque ya... Oye, tocayo, a ver, déjame hacerte una pregunta ahí que creo que es importante. Mira, yo veo una analogía. Tú recuerdas en el sexenio de Peña Nieto, aquí se quiso evitar, por ejemplo, los índices y la percepción de inseguridad y el crimen organizado, pues con la estrategia de comunicación, así la que decían que Felipe Calderón había hecho mal, ¿no? Y aquí la estrategia de López es que controla justamente a los órganos de la fuerza pública, en este caso la seguridad, el ejército, etcétera, etcétera, y han dejado que estos cárteles actúen de manera, pues ahora sí que con total impunidad prácticamente, ¿no? O sea, pero a ver, tú ahorita con lo que estás mencionando, yo siento que cuando estaba Donald Trump de presidente de Estados Unidos, la agenda era otra, ¿no? O sea, la agenda como que estaba más enfocada en la parte comercial, estaba más enfocada en las revanchas personales de Trump en contra de México por problemas económico-financieros de sus negocios que acá le fracasaron. Ya sabemos cómo es el señor Trump, ¿no? Pero yo no sé, en ese momento que a lo mejor pudieron haberlo arrodillado y no lo presionaron tanto en esto. ¿Tú por qué ves esa diferencia, no? Porque hoy sí que Biden, que es un presidente pues más light, ahora sí están presionando a López y antes no. O sea, ¿por qué es eso? Bueno, Biden está ya presionando porque no le quedó más remedio. O sea, tiene toda la presión del Congreso, tiene toda la presión ya de los dos partidos, tiene la presión de 21 secretarios de Estado, de 21 estados diferentes de Estados Unidos, y de algunos gobernadores que están pidiendo que se denominen a estas organizaciones como terroristas. Entonces, Biden, ya por muy pasguato que es, y que lo sabemos, por muy senil que está, no le quedó más remedio que tomar ya medidas, ¿no? Y esto lo vimos, por ejemplo, la semana pasada. Si vemos la foto, por ejemplo, de la comitiva que llegó a Washington, ¿no? Todos los secretarios que tienen que ver con seguridad, Rosa Isela, el secretario general de la Defensa, el de la Marina, Ebrard, ¿quién más estaba por ahí?
bueno, hasta Alcocer, ¿no? Estaba toda la plana mayor. El único fiscal? que faltó fue el fiscal, Gers Manero, ¿no? Que salió del ataúd, que cuánto tiempo tenía que no lo veíamos, y de repente se apareció, ¿no? O sea, imagínate la seriedad con la que deben de haber convocado a esta comitiva para que juntaran a todos estos personajes y se reunieran al torno de una sola mesa. Sin embargo, y al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos no tuvo a nadie de alto calibre en esas discusiones, lo cual lo que quiere decir No, es que era un pinche asesor cualquiera, ¿no? era gente de medio pelo, era gente O sea, México manda a funcionarios del más alto nivel y son atendidos por un funcionario de medio pelo. sí, por el mayordomo, ¿no? Pero a ver, esto ya se empieza a hacer la norma, mi querido Rafa. Tú recordarás que en la carta que desata todo el desmadre que manda López al presidente, al copetón chino, pues, ¿qué esperabas? Que de igual a igual el presidente contestara, y contestó la vocera de la subsecretaria o de la viceministra de Exteriores de China. O sea, ya hasta estos países que en teoría están alineados en las ideas, ya no tratan de tú a López. Y además, mira que López Obrador ha defendido a China, ha defendido a Rusia, que son pues básicamente los dos enemigos jurados de Estados Unidos. Eso ellos lo toman claro como una afrenta, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser tú cómo puede ser que en primer lugar me boicoteas una cumbre porque no invito a Nicaragua, Venezuela y Cuba? Por otro lado, llegas y le das el águila azteca a Díaz-Canel. Por otro lado, llegas y te quieres llevar de piquete de ombligo con Putin y con Xi Jinping. ¿Y qué quieren? Que Estados Unidos se quede calladito y se quede conforme, viendo que su socio comercial más importante y su vecino del sur está está cultivando relaciones con lo peor que existe en el mundo hoy día. Pues no, claro que no se van a quedar sentados, y claro que van a mandar a la DEA, y claro que van a infiltrar, y claro que van a tomar cartas del asunto, y van a tomar ellos ya la sartén por el mango de la seguridad nacional, porque este cabrón simplemente se rehúsa, no hace nada, y yo creo que está muy confiado de que si en un momento dado se le arma algún desmadre con Estados Unidos un poquito más fuerte, va a tener el apoyo de Putin y de China, y se la va a pelar. Porque aquellos, para ellos, digo, si para Estados Unidos, México, a menos que le toque sus intereses, es el patio trasero, para China y Putin, yo creo que no saben ni dónde está México en el mapa, ¿no? O sea, les valemos madre, pero por completo. No, claro. Oye, a ver, pero hay varias cosas ahí, mira. Yo lo siento que tú mismo has dicho en otros espacios, Tocayo, que finalmente la prioridad para Estados Unidos no es México. Y eso creo que está muy claro. De hecho, muchas de las cosas que aquí pasan, hay gente en México que piensa que de veras dependemos de Estados Unidos de una manera así impresionante, que están metidos en decisiones políticas de alto nivel. O sea, a ver, sí sé, y eso me queda, y a ti te queda mucho más claro, que muchas veces a los diplomáticos mexicanos los tratan como empleados, los tratan así como, casi como, ahora sí que subgerentes de sucursales de las grandes empresas de allá y lo que tú quieras, pero hay un problema de que para consumo doméstico aquí en México, ese tipo de retórica puede tener un cierto pegue. O sea, tenemos una tradición histórica, cultural, del rechazo hacia, o sea, una anglofobia, o americanofobia, o lo que tú quieras. O sea, aquella reacción latinoamericanista al panamericanismo que viene desde los escritores de principios del siglo pasado y todo. Tú ya sabes cuál es esa historia, ¿no? Pero el problema aquí es que yo no sé hasta dónde es una de las formas en las que López le habla a su público, o sea, le habla a la gente que aquí lo sigue apoyando, que sigue creyendo en él, y que le hace pensar que aparentemente pues, es un presidente que está defendiendo la soberanía y que somos víctimas de un país que históricamente ha sido prepotente y que nos robó la mitad del territorio. Empiezan muchísimos fantasmas históricos a relucir, y entonces en ese sentido es increíble, o sea, cómo sin percibir siquiera cómo ha cambiado la realidad
nada más desde el punto de vista económico. O sea, cuando tú ves todo lo que son las cadenas productivas que están ya totalmente hechas, pues como una economía, ¿no? La de Estados Unidos, Canadá y México funcionan como si fuera un solo país en términos económicos en muchísimas empresas, en muchísimas industrias, y que además el más beneficiado de esa situación, curiosamente, ha sido México, pues porque justamente es el que ha adquirido más riqueza, ha tenido mejores empleos gracias a eso. Pero bueno, quienes nunca lo van a querer entender porque sienten que nuestra soberanía está en peligro y todo aquello, pues no ven que esta actitud de López, esto, como decía Maquio, ¿no? Que se ponen de gallos bravos así a pelearse contra Estados Unidos como si tuviéramos algo que decir. Pero del lado de Estados Unidos, a mí lo que me parece tan serio, primero el desdén histórico, ¿no? O sea, como tú dices, en el patio trasero puede estar sucio, puede estar regado, puede estar lleno de basura, puede ser lo que sea, y lo pueden usar como tema de campaña, como nos van a usar otra vez como tema de campaña en los peores circunstancias, para decir que aquí en México están aquí los criminals que hacen el fentanilo para que se mueran sus hijos allá, y que aquí son violadores y asesinos y todo lo que quieran. Y bueno, oye, quemamos a los migrantes en Ciudad Juárez, y claro que les damos la razón, ¿no? Y les damos la razón con tantas cosas. Dices, bueno, entonces yo no sé cómo veas tú desde allá, porque es importante tener la percepción de que finalmente hay mucho egoísmo también allá, ¿no? Porque, o sea, pues sí, o sea, México está mal y nos convendría que estuviera mejor, ¿no? O sea, sobre todo, pero muchos siguen conformándose con que mandes trabajadores agrícolas y mandes servidumbre para las casas, para las residencias de las grandes ciudades. O sea, muchos quieren que México siga jugando también ese papel, ¿no? Dices tú, qué triste, porque pues como que sí aspiraríamos a que de esto fuera un círculo virtuoso donde todos saliéramos beneficiados, y no donde siguiéramos siempre empantanados en nuestras mismas historias de siempre, ¿no? Bueno, aquí dos cosas, tocayo. La primera, como dices tú, el peje siempre le habla a su auditorio. Por eso pendejadas como la de que va a pedir que desmonte la Estatua de la Libertad. O sea, imagínate cuánto tiempo debe haber estado retosándose de la risa Biden cuando yo semejante pendejada, ¿no? Eso obviamente pues es carne para sus seguidores, para la chairiza. Entonces, desde luego que siempre les habla a su base. Pero la diferencia ahora, con esta queja de la DEA y con todos los insultos y todo lo que dijo de la infiltración, es que ahora a López le tocaron donde le duele, que son sus cuates en los cárteles. Porque, pues antes de eso, cuando era, por ejemplo, las cuestiones comerciales, donde estamos todavía en discusiones con la contrarreforma eléctrica, que se violan puntos del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC y el maíz transgénico, y donde probablemente nos vamos a ir a paneles, pues eso ya como que nunca oyes de eso, ¿no? Ya pasó ya no les habla de eso a su gente, les habla ahora sí que del imperialismo yanqui que nos están invadiendo, y que no va a permitir que ningún ejército ponga pie en territorio mexicano. Cuando eso nunca lo han dicho en Estados Unidos, lo que han dicho es que si México no responde, lo que ellos van a hacer es operaciones tácticas, operaciones quirúrgicas, donde van a ir y van a bombardear los laboratorios donde se fabrica el fentanilo. No van a mandar a los Marines a que nos invadan y a que empiecen a patrullar las calles como si fuera Irak. Pero eso es lo que el pinche peje quiere hacer creer a la gente para volteárselos encima, ¿no? Y antes, como les digo, o sea, nada más decía pendejadas como la de la Estatua de la Libertad, porque sabía que, pues bueno, eso tiene a la gente contenta o enojada contra Estados Unidos, que es una manera de tenerlos contentos, pero sin consecuencias. Ahora ya tiene consecuencias cuando ve, uno, que la gente se está dando cuenta que este cabrón no ha hecho absolutamente nada para combatir el crimen organizado en México. Dos, que tuvo que llegar, que le llenó tanto de piedritas los zapatos a Estados Unidos, que Estados Unidos tuvo que decidir tomar cartas en el asunto y empezar a hacerlo ellos. Dos errores estratégicos de este pendejo que de relaciones exteriores no sabe absolutamente nada, y de estrategia de seguridad menos aún. Entonces,
Sí, por un lado, antes les hablaba para eso. Este discurso de ahora de echarle mierda a la DEA, pues sí le va a funcionar en cuanto a igual enojar a su base, pero ya no tiene fundamentos, ya se quedó sin argumentos, porque ya se expuso, se encueró. Mucho habla de García Luna, ¿no? Mucho habla de los procesos que se siguieron contra él y que acabó en la cárcel y todo lo demás. Sí, ¿y quién lo metió en la cárcel? ¿Y quién lo agarró? Los americanos, los estadounidenses, ¿no? ¿Qué hizo México? Pedir que regresaran a Cienfuegos en una extradición porque decían que aquí lo iban a juzgar, y llega Cienfuegos a México y le dan la libertad, y pues probablemente un día de estos vamos a ver en el Junán pidiéndose un pato laqueado, ¿no? Bueno, pero pues sí. Ahora, mira, fíjate, en este programa varias veces, sobre todo Octavio, ha insistido mucho en el tema de esta política de seguridad, ¿no? A ver, la única cosa en la que ha movido el dedo el presidente en tema de seguridad es militarizarla. O sea, la única cosa que puede decir que ha hecho y mal. Ahora, ¿por qué? Porque se supone que para poder enfrentar este reto o esta amenaza de los cárteles, lo que se supone que se tiene que hacer es justamente crear la capacidad del Estado mexicano para enfrentarla. Fíjate, no es ni siquiera un tema que hablemos de una secretaría o de una secretaría de la defensa o de una de seguridad pública o de una Guardia Nacional. A ver, estamos hablando de una capacidad del Estado que tiene que ver primero con que existan todas las instituciones que deben existir, porque no solamente es un tema de perseguir los delitos, de investigar al crimen, que ahorita sería cómo lo armas, sino es también las instituciones que tienen que estar ahí para procurar justicia, las que tienen que estar ahí para impartirla, las que tienen que estar en contra de la impunidad, las que tienen que estar haciendo un espionaje no de los opositores y no de sus cuentas, sino que deberían estar viendo dónde está el dinero que es producto del narcotráfico y del crimen organizado, que es el que están moviendo y que lo están transfiriendo a las bitcoins y que lo están transfiriendo a todos esos sistemas electrónicos, estos ay, ahorita se me fue el nombre, todas estas cosas que ahí están y que son las que eventualmente hablarían de que hay un Estado mexicano que está enfrentando al crimen, que es como lo que tú dices, no ha hecho nada. Pues no, es que no ha hecho nada, porque la inteligencia, insisto, está como dice Octavio, ¿no? Más que ser instituciones de inteligencia que vayan construyendo capacidades para enfrentar el fenómeno del crimen organizado, que es cómo meten las armas para que tengan la fuerza, para extorsionar, para amenazar a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Cómo está todo el sistema de cómo están operando, de cómo están distribuyendo en narcotiendas, cómo están reclutando a los centroamericanos para convertirlos en sicarios. O sea, todas esas cosas y muchas más que podría yo decir, tiene que haber algo que se llama inteligencia, que es lo primero que llegó a deshacer este gobierno, porque lo convirtió en espionaje político, no en defensa de los ciudadanos. Luego, después de eso, tienes que tener las capacidades operativas para que tú puedas eventualmente detenerlos, para que puedas frenarlos, para que no pase oye, las gráficas que puso el secretario de la Defensa para callarle la boca al presidente de la República, poniendo los laboratorios del fentanilo. Dices tú, oye, qué bárbaro, ¿no? Si el presidente había estado, dice y dice que aquí que el fentanilo venía de China, ¿no? O sea, a ver, lo dijo no sé cuántas veces, y resulta que a mí se me es que el secretario seguía de vacaciones o no sé por qué, resulta que viene y pone las imágenes de los laboratorios así, de los alambiques esos que hay en Sinaloa y en Durango, que lo decíamos la otra semana, donde se está fabricando así como el alcohol ilegal, ¿no? Entonces dice, todas esas cosas que suceden, dices tú, bueno, el problema de fondo es que ¿dónde está esa capacidad de actuar, no? O sea, ¿de qué me sirve que tengan las fotos? Lo que tienes que hacer es lo que, por lo menos había gobiernos que en el pasado, una de las cosas que sí hacían era, ya desmantelamos esto y ponían la foto y ponían al ejército habiendo destruido el laboratorio, ponían al ejército quemando. Yo recuerdo que quemaban, acuérdate, las toneladas de marihuana y las de cocaína y no sé qué. Ya sabemos que algunas se les guardaban y la vendían, pero el hecho es que siempre había este tipo de imágenes donde tú decías, bueno, ¿cómo está el gobierno realmente haciendo algo, no? Y así tienes
todas las cosas que tienen que ver con la impunidad. O sea, la impunidad es saber, ya sabemos que mientras estén detenidos o retenidos por el gobierno, Chapito y Cienfuegos, entonces, o sea, resulta que no les va a pasar nada, ¿no? O sea, aquí no va a haber una condena en donde tú digas, de veras, están dándole una señal a los que están operando el crimen organizado de que van por ustedes, de que ustedes van a acabar en una cárcel de alta seguridad y no escapándose como el Chapo, ¿no? O sea, a ver, todas esas cosas y muchas más justamente era lo que sí hacía García Luna, ¿verdad? Y van a decir, está loco de que va a defender a García Luna. Yo no defiendo a García Luna, defiendo una política de Estado para tener capacidad de acción, para tener capacidad de defender la seguridad de los ciudadanos, que son la familia de tú que nos estás viendo en este programa, que tu familia por lo menos no esté amenazada de que estás expuesto a que si caes en un retén del crimen organizado, o si te secuestran, o si tienes un negocio y van y te piden, ¿cómo se llama?, derecho de piso, pues estás totalmente indefenso, a ver, es pelear porque eso no suceda, ¿no? Pero bueno, yo no sé en qué va a parar esto, porque pues eso sí puede provocar que un día se despierte el tigre, ¿no? Y si se despierta el tigre, cuando tienes un gobierno que no actúa contra el narco, imagínate si va a actuar contra un pueblo enardecido. Imagínate si van a actuar cuando la gente empiece a saquear y cuando empiecen a hacer lo que pasa cuando cae un huracán aquí en Acapulco o algo y bueno, pagan el saqueo. Bueno, se voltea un tráiler en la carretera y lo primero que hacen es irlo a saquear. A ver, ¿qué va a pasar si en México pasa esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, digo, no sé ustedes cómo lo vean, pero a mí me preocupa mucho que todo esto, toda esta inacción decidida por el presidente, nos va a llevar a la zozobra a todo el país. Bueno, digo, hay que ver el nivel de estupidez de querer militarizar el país y querer que la Guardia Nacional sea parte del ejército y todo lo que ha hecho este señor para volver a México un estado militarizado, pero eso sí, con órdenes de no actuar, con órdenes de no disparar, de no defenderse, hemos visto soldados que son correteados por los criminales. O sea, ¿de qué sirve entonces la militarización si los va a tener, si les va a quitar los dientes, si les va a quitar todos los elementos que necesitan para defenderse? Bueno, ya no digamos defender al pueblo, para defenderse ellos, ¿no? Te digo, este señor no tiene ni la menor idea de lo que es una estrategia de seguridad, y además es un señor tan pendejo y tan necio que en primer lugar se rodea de gente que él cree que él no permite que sean más inteligentes que él. Entonces, imagínate, si estamos hablando de una persona limitada, pues lo hemos visto en el nivel de gabinete que tenemos, ¿no? O sea, nada más hay que ver a la secretaria de Educación o cualquier secretario de Estado y ahí vemos el nivel. No solamente eso, sino que además de todo, el cabrón no le hace caso a nadie, a ningún asesor. Todo lo gobierna él. Él es todo. Él es el Estado, él es el rey, él es el todopoderoso. Y pues bueno, entonces les repito, ¿no? ¿Para qué quieres un Estado militarizado si no les vas a dar los elementos para que defiendan al pueblo, ni mucho menos o se defiendan a ellos? Imagínate cuándo lo vamos a soñar entonces que vayan a ir contra las organizaciones del crimen organizado. Una de las cosas, por ejemplo, más efectivas que deberían de hacer para combatir el tráfico de fentanilo es parar en seco el que los cárteles ahora se tomaron ya el mando y el dominio del tráfico de gente, de pasar a los mexicanos y a los centroamericanos de la frontera, ¿no? Ya ellos son los que cruzan, se han vuelto los coyotes, se han vuelto los polleros, y si no les pagas te matan. Y no sé si han visto lo que dijo Ted Cruz, por ejemplo. Tú hablabas de cómo se distribuye el fentanilo aquí y las drogas. Ted Cruz decía, por ejemplo, ya sabes que un cártel te va a cobrar 2, 3, 4 mil, 5 mil dólares por cruzarte la frontera. No los vas a tener. Te dan entonces un brazalete de cierto color donde te dice más o menos cuánto les debes. Ya que te cruzan la frontera, y el precio varía de repente en base a dónde quieres que te coloquen, si quieres que te manden a Nueva York o quieres que se queden en El Paso o lo que sea, varían los precios. Pero como la gente no puede pagar, entonces lo que hacen es los reclutan, como decías tú,
y dices, ok, me vas a pagar en especie y vas a distribuirme este fentanilo en esta zona que te toca a ti. Y eso a los hombres, y a las mujeres pues las forzan a la prostitución. Entonces, esa es una de las cosas que es imperdonable, que el pinche gobierno de México no persiga y no controle, ¿no? Y bueno, el fentanilo, pues ¿por qué ahora parece como que de repente Estados Unidos abrió los ojos? Pues porque en 3 años van 450,000 muertos por sobredosis. Como decía Lindsey Graham, que es el senador que tanto le pica la cola a López Obrador, hay más muertos por fentanilo en Estados Unidos que todos los muertos que hubieron en la guerra de Vietnam. 20 veces el número de muertos que hubo en los ataques del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Él ya dijo, ¿no? El fentanilo ya se volvió un arma de destrucción masiva y no vamos a permitir que esto siga básicamente matando a nuestra juventud. Entonces, por eso es que ya fue esta comitiva de alto nivel de México y lo recibió el mayordomo, porque ya dijeron, mira, México no va a actuar. Se lo hemos dicho 20 veces, fuimos a la cumbre trilateral donde estuvimos Trudeau y Biden y él. Se le planteó muy claramente cuáles eran los objetivos, que era la migración y el tráfico de drogas. No ha hecho nada en ninguna de las dos cosas. Entonces, pues simplemente tenemos que tomar como escenario base que no lo va a hacer en el año y medio que queda, mucho menos con las evidencias cada vez más claras de los contubernios que tiene con los cárteles, pues entonces vamos a tomar nosotros cartas en el asunto. Y de ahí viene, ¿no? De ahí viene la distribución, ahí viene el tráfico de personas, ahí viene el tráfico de drogas, y luego te dice, por ejemplo, López Obrador, ¿no? El 80% de las armas que usan los cárteles vienen de Estados Unidos. Bueno, y por otro lado te dicen, en Estados Unidos el problema de fentanilo es porque hay muchos adictos, entonces hay mucha demanda, y cuando hay demanda, pues tiene que haber oferta, entonces la oferta es el fentanilo. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la demanda de las armas largas que entran a Estados Unidos, que entran a México, Estados Unidos? Los cárteles. Entonces, pues ¿quién se los surte? Pues Estados Unidos. ¿No quieres que entren armas largas? Termina con los cárteles y terminas con la demanda. O sea, es una calle de doble sentido, Pero ¿no? ya ves que a ellos les encanta que la culpa tienen que tenerla siempre ellos, ¿no? Ellos fabrican las armas y nos las venden, es problema de ellos, y ellos compran la droga y ¿cómo se llama? Se la administran y es culpa de ellos. Pero en fin. Oye, voy a Bueno, aprovechar para saludar a la audiencia que nos está viendo, siempre comentan, desde León, Guanajuato, desde Monterrey, desde Oregon, desde Las Vegas, en fin, hay varias ciudades, Querétaro, Yucatán, Quintana Roo. A todos los que nos están viendo, muchas gracias por estar aquí, por compartir los contenidos. Miren, yo tengo una reflexión sencilla de esto, que tiene yo que pensé que ver... ibas a hacer corte. No, ya, vámonos No de vas a hacer corrido. corte. Vamos. Yo tengo una reflexión sencilla de esto. Es una esfera más, es otra cara más de la pérdida de confianza del país que se ve reflejada de alguna u otra forma. A ver, los mercados no confían, o sea, si tuvimos un superpeso, lo dijimos en este programa una y otra vez, no tiene nada que ver porque México sea el paraíso de la inversión extranjera, ni mucho menos. Tenía que ver con asuntos combinados de tasas de interés, de remesas, etcétera. Y les dijimos, esto tiene un límite. El límite llegó y ya no veo a las focas aplaudidoras diciendo que el superpeso, porque eso tenía fecha de caducidad. Pero en términos de mercado, México no tiene confianza. En términos de sus pares, para hacer relaciones internacionales, para hacer acuerdos de alto nivel, México no tiene confianza de sus pares, ni con los que coquetea del bloque bolivariano, ni mucho menos del bloque occidental pensante. Y ahorita Estados Unidos le manda un mensaje al mundo. A ver, no es nada más los infiltrados. Es que cuando se dice se hizo por la libre, se hizo de manera unilateral, es que ya no hay confianza en compartir la información de un lado al otro. Y recuperar la confianza a nivel país para volver a trabajar de manera conjunta con cualquier otro país, con Estados Unidos. A ver, yo no sé,
No quiero especular, pero ya saben que yo no soy un angelito. ¿Por qué el secretario de la Defensa andaba en Italia? No fue allá donde agarraron a Yarrington y no es allá donde están los capos de adeveras en ciertas zonas donde estuvo muy cerquita el secretario de la Defensa de vacaciones. A ver, no seamos ingenuos, pues, no se fue a Milán y al sur no estuvo vacacionando por el sur de Italia, nada más porque sí. Ahí agarraron a Yarrington haciendo acuerdos con la Dragata, con el cártel más importante, con la mafia de adeveras del planeta. Y se dice que el cártel de Sinaloa tiene esos acuerdos ya muy establecidos en Europa. Y todo empieza o por Cantabria, o entran las cosas por Portugal, o el asunto viene por Italia, ¿no? Entonces, no seamos ingenuos. ¿Qué estuvo haciendo el secretario con tantos lujitos allá, el secretario de la Defensa? A mí que se gaste el dinero, claro, me indigna. Pero ¿qué hay detrás de esa visita en Italia? Porque no es, a ver, en política no hay coincidencias. En política las cosas se dan por algo. Se está deteriorando tanto la relación con Estados Unidos y más en materia de cooperación, y le mandan un mensaje al planeta y le dicen, no puedo confiar en la cooperación para atrapar delincuentes, para desarticular cárteles, pues me voy por la libre. Y ese es un mensaje que es brutal para el mundo. No confío en México. Y eso Y no sé además cómo lo otra vamos a cosa, Octavio, recuperar. otra cosa además, cuando Trump quiso modificar el Tratado de Libre Comercio en aquella época, ¿cómo se llamaba? El TLC. El TLC. Y bueno, López Obrador manda a su achichincle para que haga sus modificaciones en el tema energético, y aún así rompe las reglas energéticas ahora con el Telecán. Y luego las vuelve a romper con el maíz transgénico. Y luego se pelean con lo de los automóviles y ahí ganan el panel. Pero todavía, no sé por qué todavía no Y nos hemos ido energía, y petróleo, y y telecomunicaciones, y cuidado de petróleo. fronteras, y migrantes, y la Es que lista, y la es que lista Y, es larguita, ¿eh? todo y, el Temec y, está siendo violado por México. pero todo el chiste de que Estados Unidos y Canadá optaran por reformular el tratado, como decía Trump, y no cancelarlo, y no salirse, y no irse cada uno por su lado, es porque querían hacer de Norteamérica, hablando de Canadá, Estados Unidos y México, un bloque económico, industrial, energético, que fuera el más poderoso del mundo, en el cual no le pudiera competir nadie, absolutamente nadie, ni la Unión Europea, ni Rusia, ni China, ni nadie. Y López Obrador, en lugar de aprovechar eso, que nos hubiera a nosotros resultado como una plataforma, como un trampolín para el desarrollo impresionante, donde nosotros deberíamos estar viendo, por ejemplo, ahorita fábricas levantándose por todo el país por la guerra comercial de Estados Unidos con China, y no se da. Porque este cabrón ahora quiere pasar la ley, por ejemplo, de no pagar indemnizaciones cuando te expropian o te bajan los términos del contrato. O sea, todo es desincentivar la inversión. Estados Unidos y Canadá dicen, bueno, yo te estoy invitando, cabrón, a ser parte de lo más poderoso Tocayo, del mundo, a ver, pero y tú tienes, no nos pelas, y en cambio te das la vuelta y te vas a hacer amistad con Chávez y con Díaz-Canel y con Maduro y con Díaz-Canel y con Ortega y con Fernández en Argentina, porque te quieres volver el líder de la izquierda sudamericana. No mames. yo creo que quiere ser una cosa peor, Tocayo. A ver, mira, si viéramos el bloque norteamericano como una empresa, ¿sabes el papel que quiere hacer López Obrador? Quiere ser el líder sindical, cabrón. Y López Obrador lo que quiere hacer es declarar la huelga en el TLC y pedir que le den sus cuotas y que le garanticen plazas y así como se las garantizan. O sea, de veras, o sea, es así de ridículo, ¿no? A ver, yo respeto mucho los derechos laborales y lo que hacen los sindicatos, o sea, está bien, pero él lo ve no como un sindicato, claro, moderno, productivo, de los que busca la competitividad de la empresa, la productividad, etcétera, etcétera, o que estén. Él no lo busca, él es a la antigua, ¿no? Así los marxistas, que es que la empresa es el lugar en donde se da la
lucha de clases entre el proletariado y los dueños de los medios de producción. Así es como lo ve López, así es como se siente. Él está aquí para que fracase el tratado, para que fracase el bloque, para hacerle y por eso cree que China y Rusia van a venir a hacerle el favor cuando finalmente si destruyen, nos van a destruir a nosotros de pasada, porque finalmente eso, el patio trasero, ahora sí que lo accesorio sufre la suerte de lo principal, ¿no? Si se derrumba la economía de Estados Unidos, no quiero decirte lo que va a pasar aquí en México, ¿no? Entonces, pero como eso no lo entienden, como ellos tienen una idea así totalmente arcaica, rancia, no sé cómo decirle, o sea, de veras, estos se ven así, ¿no? O sea, oye, vamos a hacer aquí una huelguita, vamos a emplazar a huelga al bloque norteamericano. Pues es que están locos, hombre, cuando lo que necesitamos es justamente que se genere riqueza. Hoy, por ejemplo, que la India ya está rebasando a China, como el país más poblado del mundo, al rato va a haber otro bloque ahí, y entonces el problema es que nosotros queremos seguir estando rezagados cuando estamos en el bloque principal del mundo. Eso, el otro día yo lo decía en este programa, o sea, si Brasil tuviera frontera con Estados Unidos, ¿tú crees que estaría encabezando el foro de Sao Paulo? A ver, Brasil estaría aprovechando formar parte del mercado más grande del mundo. O sea, si lo aprovecha, tocayo, lo bueno, aprovecha. a ver, por eso, y tienen su demagogia de izquierdista de Lula, que está así como López, pero acá el problema es que nosotros teníamos 40 años, o sea, desde que Salinas de Gortari, yo sé que voy a hablar del demonio, del innombrable y lo que ustedes quieran. Él fue... Dios Salinas, ponte de pie. Tomó la decisión de impulsar reformas y acordar con el PAN. Ok, les doy chance y vamos a hacer una reforma así democrática, pero vamos a hacer con ustedes la reforma económica. Y hicieron las dos reformas y México avanzó en los últimos 40 años lo que no había avanzado y llegamos al 2018 así en donde ahora no apretaste el freno de mano, le pusiste ¿cómo se llama? La araña al carro y ya se detuvo México, ¿no? Y ahora México quiere detener a los otros también. O sea, es que así es como está, es el papel que está jugando el presidente, ¿no? Tú lo dices a tu modo, yo lo digo a mi modo, pero el hecho es que es una tragedia, porque los únicos que estamos perdiendo en esto somos los mexicanos. Primero, porque el racismo de allá se está exacerbando contra acá. Las sanciones económicas de allá nos van a pegar acá. El cierre de los mercados allá nos va a pegar acá. Si no nos contratan, entonces llevamos todas las de perder, porque cuando funciona el bloque, nosotros llevamos todas las de ganar. Pues en eso Trump tenía algo de razón en su propaganda de querer así volver a cerrar y volver a hacer una economía cerrada. Voy a cuidar este pedacito donde dices en eso Trump tenía razón y lo voy a tratar de hacer viral, mi querido. Ojalá que no lo hagas viral, pero bueno, a ver, todos tenemos algo de razón bueno, hasta López a veces tiene algo de razón en alguna cosa, pero bueno, eso mejor no lo decimos aquí. Oigan, a ver, tenemos propagandistas y ya. Tenemos que meterle prisa porque nos quedan unos minutitos para hacer un análisis de otros dos temas que tienen que ver con una estrategia yo la entiendo como una estrategia de victimización. Y creo que la oposición le va a hacer el caldo gordo a López. ¿A qué me refiero? López Obrador tiene de dos con el tema de la sentencia de la Corte donde desincorporan, donde le piden desincorporar a la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa, porque además la Constitución así lo dice, puedes saber que tenemos estos 3 ministros trasnochados, paleros, no encuentro un pinche calificativo para defenestrarlos en serio, pero tanto Loreta, Yasmín y Saldívar merecen de perder así, bajita la mano una mentada de madre y que de verdad, por vergüenza, se quitaran de la posición de ministros de la Corte. La Corte actuó, digamos, 8 ministros actuaron de manera sensata y dicen esto es claramente inconstitucional. Y entonces, al presidente le queda de 2 caminos, acata o desacata, punto. Si acata tenemos un problema, porque el presupuesto está asignado a la Secretaría de la Defensa, y aunque, por ejemplo, Bogus dice que es relativamente fácil hacer una reconducción de recursos, no es tan fácil en materia de seguridad, y además son muchos miles de millones de pesos los que están asignados a la Guardia Nacional. O sea, no es un tema menor. Yo no veo sencillo una reconducción de recursos. Pero si desacata, yo no recuerdo, o sea,
ya tengo algunos añitos haciendo estudio de derecho constitucional. Yo no recuerdo un desacato de un presidente a una norma constitucional. O sea, estaríamos en un escenario inédito. Y entonces, ¿qué tendría que hacer la oposición en consecuencia? Pues A ver, es que ya pasó. A ver, es Octavio. que ya pasó, es que exactamente ya pasó. Ya pasó. Es que ya pasó, justamente el desafuero, y se victimizó y sacó a las sordas, y el pueblo bueno salió a defenderlo, y la concentración en el Zócalo en aquel entonces, creo que fue 2005, ¿no, Meñada? La del desafuero de López. Sí, en 2004 empezó el juicio y en 2005 fue cuando se echó para atrás el gobierno. Si no le haces un desmadre al presidente por desacato, la oposición está mal. Si se lo haces, le vas a hacer el caldo gordo. Y el hecho de que haya llegado ahora Lili Téllez, no es cierto, no es Lili Téllez, fue una senadora del PAN, a promover un juicio político contra Dan Augusto por darle línea a los senadores por el tema del INAI. Yo no sé hasta qué punto la oposición le está haciendo el juego a Morena, ¿eh? O sea, entiendo, hay que hacerlo, porque es un asunto ya no solamente de legalidad, sino de constitucionalidad. Pero, a ver, Octavio, el tiro puede salir por la culata, ¿eh? A ver, déjame decirte varias cosas. Mira, yo creo que este país vive de los traumas políticos. O sea, tú sabes que una de las grandes razones por las que no actúan la policía y los soldados y hacen operación, presencia y no actúan es por el trauma del 68, ¿no? Claro que nadie quiere ser un represor. Y uno de los grandes traumas de la política en este siglo fue justamente el desafuero de López, ¿no? Porque justamente ahí fue cuando le tembló a las instituciones de la transición mexicana el aplicar todo el peso de la ley contra un político del pasado que la estaba desacatando, que era López, y que lo hizo con toda ¿cómo se llama? Con toda la conciencia de que justamente él estaba desafiando la ley. Yo lo que veo es que el presidente, por ejemplo, ya empezó el desacato, ¿no? O sea, tú dices que tiene dos opciones, no, yo creo que ya optó por no voy a hacerle caso a lo que dijo la Suprema Corte. O sea, así de sencillo. Él ya dio la orden de que el mando militar siga en la Guardia Nacional, aunque y seguramente va a utilizar el voto minoritario de Saldívar. Estuvo muy, muy extraña la argumentación para decir que aunque sea militar sigue siendo civil y cosas así, que bueno, que sabemos que ahora sí que, o sea, un ministro que tiene argumentos de abogado leguleyo, dices, bueno. Entonces, pero lo más importante no, de esa esto, argumentación, yo creo a que ver, hasta un fíjate, alumno lo peor, del primer semestre de la lo carrera de Derecho peor, le dice, no seas sí, idiota, a ver, carajo. lo peor del caso es que fíjate, el pobre de Saldívar, que dentro de su soberbia jurídica pensaba que iba a dejar un gran legado con una gran reforma, como un gran teórico del derecho que lo es, acabar así, o sea, qué triste caso, ¿no? Porque bueno, los que fueron sus cercanos durante en la carrera y en la, ¿cómo se llama? Y en el litigio, lo respetan mucho, yo no sé qué tanto lo sigan respetando, pero bueno, ese no es el tema. El tema importante es esto, de que, a ver, ya optó porque él va a desafiar lo que diga la Corte, ¿no? Yo quiero que la Corte sea, o él hubiera querido que fuera Jazmín, para que fuera igual que Mario Delgado, igual que todos los diputados y los senadores que hacen o le cumplen su voluntad. Eso es lo que él quisiera, pero como eso no pasó en la Corte, entonces él ya va a poner el reto. Y obviamente él sabe, o sea, el presidente sabe que si lo denuncian, lleva de ganar. Y si no lo denuncian, también. Entonces, yo no sé si eso sea realmente un tema de que la oposición sea cómplice o sea complaciente, o que no cumpla su responsabilidad, o que sea omisa. O sea, No, pero yo ni creo que, a ver, cómplice ni espérame, complaciente, creo que a ver, está espérame. entre la espada y la pared, bajo Claro, lo que haga, claro, claro, va a claro. cometer, tiene consecuencias, Por pues. eso, a ver, por eso entonces, ¿qué es lo mejor que puede pasar para atacar este problema? Pues mejor hay que esperar a que se acabe el sexenio. Perdón, o sea, no vas a hacer, a ver, este presidente no va en tan razón, él trae su mundo que no conoce las instituciones, no conoce la división de poderes, él conoce solamente que ahora sí que el poder todo es de él y que su criterio es toda la ley, o sea, eso es lo único en lo que él piensa y lo ha demostrado desde que fue jefe de gobierno de esta ciudad. Entonces, el hecho es que si ya conoces cómo es el monstruo, y si 30 millones de mexicanos pusieron al monstruo, y si al monstruo le quedan menos de 20 meses de vida en el puesto, o sea, es como el dragón aquel que estaba en las cuevas de las películas, bueno,
pues que se muera. Digo, ¿qué puedes hacer? O sea, lo que tendrías que hacer es quién va a ocupar esa cueva, quién va a ocupar ese espacio, quién va a ser el que va a encabezar eso, porque no vas a dejar que siga empollando, ¿cómo se llama? Bueno, él no empolla huevos, sino corcholatas. Entonces, bueno, pues así va a querer dejar un dragoncito que le salga peor que él, ¿no? O sea, porque así son las herencias, ¿no? Por lo regular los herederos son más pinches que los reyes originales. Pero el asunto es que yo digo, a ver, enfócate en lo prioritario. Yo estaría enfocado en ver cómo vamos a quitarle el dominio mental a través de la historia y de la narrativa que ha hecho López. ¿Cuál va a ser la nueva historia de México que no puede ser esta desgracia que estamos viviendo? ¿Quién la va a encabezar o quiénes como colectivo opositor actual la van a encabezar? Que valdría la pena saber quiénes son, o sea, si son los 13 o los más o los menos, no sé, pero lo que importa es eso, porque, a ver, este presidente, ¿cuándo le va a hacer caso a la ley, hombre? Es más, te 30 aseguro segundos que, para concluir. y cuando se muera, le va a ir a hacer huelga a Dios allá en el cielo para que no lo manden al infierno, ¿no? Pero bueno, pues acabará ahí donde tiene que acabar. Y ya ahí le paro. Rafa, tenemos 2 minutos para concluir con tus comentarios respecto a este tema. ¿De lo de Estados Unidos o de lo que habló? No, del tema del desacato, que puede terminar en un juicio político primero para López y también pues ya se está cocinando el juicio político para Adán Augusto. Bueno, para Adán Augusto yo creo que hay alguna posibilidad, porque pues la Suprema Corte por lo menos ya demostró que sí tiene los pantalones, salvo estos 3 impresentables, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Aminadab. Yo creo que a López Obrador no lo van a tocar ni con el pétalo de una rosa, porque saben que se les vuelca encima la chairiza a la oposición. Y mira, aunque no sean la mayoría, sí son lo suficiente como para armar un desmadre tremendo en el país y desestabilizar todo. Entonces yo creo que la oposición no quiere arriesgar a ser el punto de lanza de una revuelta que se pudiera dar para defender a este hijo de la chingada. Porque lo van a defender, lo van a defender con todo, como lo han hecho desde, como dice Amiada, desde que era jefe de gobierno, ¿no? O sea, no sé qué tipo de toloache le dio a esta gente, pero los tiene, es una religión, es un culto, no, este güey no es un político, es un semidios para toda esta gente. Entonces yo creo que, como dice Amiab, si yo fuera oposición tampoco haría nada contra él. Sí, va a desacatar. Pues bueno, va a desacatar, ¿qué quiere decir? Que la Guardia Nacional va a seguir siendo parte del ejército igual que ahora y va a seguir siendo igual de incompetente, igual como decíamos, no va a hacer nada, ¿no? Porque también van a seguir las órdenes de no defenderte, de no atacar. Entonces, pues bueno, no van a haber cambios por su desacato. Pues, ¿qué más da unos cuantos meses más? ¿No? Porque yo creo que va a ser mucho más fácil luchar contra una de las Pero corcholatas, sea la que sea. te das cuenta la gravedad de eso, porque es muy grave, pero también así es otro mensaje al mundo, a los empresarios. Olvídense, o sea, si tenían un ápice de que existía Estado de Derecho, nadie pela a la corte. Resuelve, el propio presidente no acata. Es que son 2 cosas diferentes. Perdón que te interrumpa, tocayo. Va a ser el mensaje que vamos a generarle al mundo, espérame. No, yo creo que tienes que decir, hay un México en donde rige la corte y rigen las instituciones, que ahí está, que es donde estén, y donde mete la mano el presidente, ahí sí, cuídense. Ahí lo dejo. Ay, pues amigos, esto ha sido todo por hoy. Mi querido Rafa, ojalá nos puedas acompañar en más programas. Vamos a estar atentos a todos los comentarios que nos van dejando en las diferentes redes. Y pues bueno, nos vemos en un programa más la próxima semana. Yo creo que vamos a tener que hablar, sin duda, de la pasarela, de estos, ya no hablamos de esos candidatos, porque sí hay una queja real que dicen, a ver, las corcholatas tienen todo el foro, tienen toda la atención, y ¿quién cubre? O sea, a ver, ni nosotros queremos hablar de los pinches, de los candidatos de oposición, hombre, no han levantado, y las notas que salieron ayer de la segunda pasarela ya que se hace, pues fueron pírricas. Pero sí creo que hay que hablar de los posibles candidatos
Yo insisto, el que faltó, el gran ausente del PAN es Vila, y mientras no pongan a los de veras, pues es show, y por eso la gente no es tonta, sí se da cuenta y se percibe. Nada más déjame decirte una cosa, Octavio, hablando de la primera pasarela que comentaste, que pues digo, es un comentario, digamos que tangencial, ¿no? Pero si te fijas, en la primera pasarela estaba invitado Alfredo del Mazo y de última hora canceló. Qué manera de demostrar que entregó el pinche Estado a Morena, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Con todas las despensas, todos los presidentes municipales dejando que actúen. No. Yo no creo eso, no creo que haya entregado el Estado, yo creo que aceptó embajada. Amigos, nos estamos viendo la próxima semana. Rafa, gracias, un placer tenerte aquí y ojalá nos acompañes en más programas. Las veces que quieras, un gusto, un honor. Esto fue La Disidencia. Yo soy Octavio Catalán. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego a todos. ¡Wow! ¡Wow! MX.tv